En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo muy gustosamente, paz a vosotros. Mis amados hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez, de la Ciudad de México. Para mí es un privilegio, un honor y un gusto poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios, con el eslogan mensual, preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor, esta fiesta que tiene la Iglesia de Dios. En esta semana, hermanos, en la segunda semana que estamos mirando estos temas, vamos a ver eventos e instrucciones finales que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Hoy lunes 7 de marzo del 2022, hermanos, vamos a mirar este tema. No se turbe vuestro corazón. Así que prepárese su Biblia, prepare su mente y prepare su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Y la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Acompáñeme hasta ese hermoso evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, que dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas es las palabras de nuestro Señor Jesucristo que hoy trae hacia nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El objetivo, hermanos, es determinar que el miedo llega a los discípulos al conocer y entender que su maestro será separado de ellos a través de la muerte. Ese miedo, hermanos, que sin duda alguna nos ha afectado mucho a cada uno de nosotros. Pero para poder entender, hermanos, para poder entender todo esto, necesitamos mirar más a profundidad de esta palabra. Ahora bien, hermanos, el significado de turbar, que lo menciona en el texto base, viene del término latín turbare, que significa alterar, perturbar el orden o el estado natural de las cosas. Alterar, perturbar el orden o el estado natural de las cosas. Cuando Dios nos creó, hermanos, o cuando miramos a un niño, un pequeño bebé, nace con total naturalidad. En su mente, en lo que él pasa, no hay otra cosa, hermanos, más que conocer el mundo. No es como las películas de ficción donde han creado a un ser humano o han creado un robot donde desconoce todo, su mente está anonadada, su mente está quizás por otro lado, ¿no? Cuando somos creados, nuestra mente permanece naturalmente tranquila. Otro significado, hermanos, es poner en un estado de agitación emocional, alterar el ánimo en el cual nosotros estamos, como lo veíamos hace un momento, o turbar el alma. Nuestra alma se inquieta y se abandona la paz. Hermanos, no sé si a cada uno de ustedes les ha pasado que a veces estamos tan tranquilos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, no lo sé. A veces estamos tan despreocupados de las cosas que de un momento a otro se nos va la paz. Nuestro semblante cambia rápidamente y más cuando nos llega una información o ya sea del trabajo o cuando nuestro jefe nos habla, nos manda a llamar. Al menos, hermanos, cuando usted está trabajando muy a gusto en su trabajo, viene un recado y le dicen, ¿sabe qué? Le habla a su jefe. Y lo primero que se le viene a usted a la mente es, híjole, ¿qué me va a decir? Lo primero que pensamos es que son malas noticias. Y eso ya perturba, hermanos, nuestra mente, nuestro trabajo, ya no estamos a gustos hasta que nos dan la noticia del por qué nos están hablando. O a veces, hermanos, yo no sé si les pase, pero a mí me sucede mucho, una llamada inesperada de un familiar o un mensaje que quizás usted está acostumbrado a recibir en otro momento, en otro horario, pero quizás esa vez se lo mandaron antes, ¿no?
Y bueno, también ahí nos inquieta un poco y decimos, oye, el mensaje, la llamada, ¿por qué a esta hora si nunca me llamo? Cosas así, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros dejando la paz, se perturba nuestra mente, nuestro corazón, estamos intranquilos, estamos asustados a veces. A mí, hermanos, me ocurre algo muy, eh, muy seguido con mi esposa. Siempre que yo estoy en el trabajo o vengo del trabajo hacia la casa, a veces en una llamada telefónica o a veces con un mensaje, mi esposa me dice, eh, al rato que llegues vamos a hablar. Híjole, en ese momento se me va la paz, en ese momento entro así como que en un estado de, híjole, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué me va a decir? Y estoy así. Y cuando estoy en el trabajo, hermanos, me desconcentro de eso, me desconecto de lo que estoy haciendo, ya no estoy a gusto. Ya no estoy a gusto y bueno, eso pasa, hermanos. Eso a veces pasa. En el texto base, hermanos, que nosotros acabamos de leer, estamos viendo que los discípulos están atravesando por un momento de turbación. ¿Por qué? Porque ya no iban a estar con Jesús. Personalmente ya no iban a estar con Jesús. Jesús sabía el estado emocional en la cual estaban atravesando sus discípulos. Por eso les dice, hermanos, que no se turbe su corazón, que crean en Dios y que crean en Él. Eso es lo que les dice. Ya no iban a estar personalmente. Ellos estaban en un estado de confianza con Jesús, pues habían visto milagros, pues habían visto cómo es que Jesús confrontaba a todos los religiosos y muchas veces, hermanos, ellos vieron que Jesús hablaba con poder, hablaba con orden, hablaba, hermanos, como quien tiene autoridad, dice su palabra. Entonces ellos estaban absolutamente confiados en Él. Y cuando es la hora de su partida, se entristecen, entristece su corazón, llega una incertidumbre a ellos, se les va la paz y dicen, ¿y si ya no lo volvemos a ver? ¿Y si a través de la muerte es una despedida quizás eterna? Ellos estaban confundidos en ese momento. Por eso Jesús les presenta y les habla y les dice estas palabras. Ahora bien, nosotros vamos a ver qué es lo que les dijo y qué es lo que dejó. Vamos a ver, hermanos, el texto base nuevamente y vamos a mirar que lo primero, hermanos, que dice es que tienen que obedecer a Jesús. Ahorita nosotros estamos mirando un eslogan en esta semana que son instrucciones que Jesucristo dejó, instrucciones y eventos finales. Entonces ahorita vamos a ver esa instrucción que Dios les da. Y la primera instrucción ante la condición emocional que sus discípulos tenían es: no se turbe vuestro corazón. Es un mandato, hermanos, que Jesucristo les da hacia sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, pero también en ese mandato pues lleva consuelo. Estas palabras, hermanos, son como cuando usted le habla a su hijo y usted le dice a su hijo: no te aflijas, no te entristezcas, no te preocupes. Cuando su hijo escucha esas palabras de usted, créame, hermano, que entra en un estado de confianza, en un estado de seguridad. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando usted le dice esas palabras a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo confía plenamente en usted. Su hijo a usted lo mira como alguien que puede hacer todas las cosas. Entonces usted le introduce esa confianza a su hijo. Es lo mismo que pasó con Jesús y sus discípulos cuando les dijo: no se turbe vuestro corazón. Ante estas palabras, hermanos,
los discípulos ya no siguen preocupados, sino que al contrario, quedan tranquilos. Otro factor, hermanos, que ayuda a superar esta turbación es que Jesús alienta más la fe en sus discípulos, porque les dice: creen en Dios, crean también en mí. Ellos creían en un Dios. Ellos sabían que había un Dios. ¿Por qué? Porque sus padres les habían hablado del Dios de Israel, de las grandes maravillas que había. Entonces, cuando Jesucristo les dice: creen en Dios, crean también en mí, les transmite esa confianza, hermanos. Eso es lo que les transmite. Y a través de esa confianza nosotros miramos que ellos son sostenidos a través de la fe. Y a través de la fe, hermanos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, sigue caminando, sigue a Dios. No porque lo hayan visto, porque la Escritura dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, porque caminamos por fe y no por vista, por eso andamos. Y lo más grande que ellos tenían en ese momento era aferrarse a la fe. Era aferrarse en las palabras, en las promesas que nuestro Señor Jesucristo les había dado en ese momento. Y hablando de promesas, hermanos, pues nosotros podemos ver que hay miles de promesas, muchas promesas en la Biblia que Dios tiene para nosotros, siempre y cuando creamos. Y cuando creemos, pues estas van a ser un soporte para nosotros. ¿Para qué? Pues para pasar cualquier crisis emocional que tengamos, cualquier crisis en toda la extensión de la palabra. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas promesas. Ejemplos podemos poner Isaías capítulo 41, verso 10, donde dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es una promesa maravillosa siempre y cuando la hagas tuya. Filipenses capítulo 4 versos del 6 al 7 nos dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. Estas son palabras, hermanos, promesas que se cumplen cada día en nosotros. Cuando nosotros nos sustentamos en la palabra de Dios, nos alimentamos de ella. A través de ella crece nuestra fe. Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué debería de tener miedo? El Señor es mi fortaleza, protegiéndome del peligro. Entonces, ¿por qué debería temblar? Josué 1:19, muy conocido y que nos alienta cada día: ¿no te he mandado? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto, hermanos, estas son promesas, muchas de las promesas que nosotros podemos sacar de la Biblia para lo que hoy estamos viviendo. Otro factor, hermanos, determinante para poder, hermanos, superar esta turbación que existe en nuestro, pues, en nuestra mente, en nuestro corazón, es poder apoyarnos nosotros en la eternidad de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo les había hablado a sus discípulos y les había dicho: yo me voy a ir. Pero fíjese lo que dice el verso número 2. En el texto base que estamos leyendo, Evangelio de Juan capítulo 14, ahora veamos el verso 2, que dice: en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto, hermanos, entra también en esa confianza de los discípulos. Cuando les dice nuestro Señor Jesucristo que se iba a ir, ellos sienten tristeza, pero cuando viene esta palabra y le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, así que yo voy a preparar moradas, ¿para qué? Voy a preparar moradas para cada uno de ustedes. Y eso es lo que nos está enseñando hoy. A preparar esas moradas, fue a preparar, y nosotros, hermanos, sabemos que Jesucristo muy pronto volverá en su segunda venida y lo vamos a ver como Rey, en ese esplendor, en esa glorificación que solamente Dios le puede dar. Otro factor determinante, hermanos, que podemos mirar en esto es la seguridad que deja. En el verso número 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La promesa de Jesús es, volveré otra vez. Así como me vieron, o me van a ver subir, ascender al cielo, así me van a ver descender nuevamente, pero esta vez en forma de Rey, glorificando, haciendo todo lo que mi Padre me mandó. Esta vez, ahora sí, veremos a Jesús como el verdadero Rey que es, con sus miles de ángeles que vendrán a gobernar la tierra. La venida de Jesús, hermanos, va a cambiar todas las circunstancias adversas, todo lo que nosotros miramos hoy en día, que se está destruyendo la tierra, que hay mucha maldad, que el corazón del hombre se ha enfriado, pero también ha adquirido gran maldad. Todo esto va a cambiar, todo esto será como Él lo prometió, un reino de paz, un reino de justicia, donde ahí, como dice el canto, ya no habrá tribulación, ya no habrá lágrimas, ya no habrá nada, hermanos, que nos impida estar plenamente felices, plenamente vivir en paz con nuestro Señor Jesucristo. El centro de la esperanza cristiana, hermanos, está en esto, que Jesús muy pronto volverá, muy pronto estará con cada uno de nosotros, siempre y cuando también nosotros no desmayemos, sino que sigamos adelante, sigamos siempre adelante. Ahora bien, hermanos, dice en estos versos que acabamos de leer, estos versos que quizás motivaron, y estamos muy seguros que así fue, motivaron a los discípulos. Hoy también este mensaje, hermanos, nos motiva a nosotros y nos insta, hermanos, a dejar el miedo atrás, experimentar la paz que solo Dios nos puede dar, pues vivo está. Hoy, hermanos, es el momento de dejar atrás toda angustia, todo temor, hermanos. Al igual que sucedió con los discípulos, que ellos tenían miedo, pues ya no iban a ver a nuestro Señor Jesucristo, a su Maestro. Pero esto, hermanos, tenía que pasar. Tenía que pasar, tenía que dejar, nuestro Señor Jesucristo tenía que irse, para que así se pudiera ver la promesa, hermanos, que está en el verso que acabamos de leer, que va a regresar con gloria y triunfo. Hoy, hermanos, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, hermanos. Ahora sí, como miramos, el futuro es incierto en cuanto a la economía mundial, en cuanto a esta enfermedad que muy poco a poco estamos dejando atrás, pero que dejó mucho dolor, hermanos, mucho sufrimiento, mucha tristeza, y quizás se llevó lo más valioso que tiene el ser humano, su vida. Muchos de nosotros perdimos familia, hermanos, amigos, compañeros de trabajo,
trabajos mismos, la fuente de empleo. Y esto se ha estado viendo cada vez más y más, hermanos. Hace más o menos medio año, usted mismo se acordará porque se manifestó también en este grupo, que deberíamos de orar por la paz entre Israel y este grupo islamista. Porque pues había una guerra, se estaban bombardeando unos con otros. Ahora, hermanos, en pleno 2022 estamos mirando, hermanos, una guerra entre Rusia y Ucrania, que posiblemente, hermanos, desate una tercera guerra mundial. No lo sabemos, porque según los medios dicen que en cuanto acabe esta guerra, seguirá China con Taiwán. Y así sucesivamente está pasando, hermanos, pandemias, enfermedades. Estamos viendo ahorita rumores de guerras, sismos leves alrededor del mundo, pero también ha habido fuertes. Al menos en México en esta semana hubo 2. En la Ciudad de México se sintió muy poco, pero en otros estados se sintió muy fuerte. Algunos líderes, hermanos, de grupos religiosos se han convocado, hermanos, ¿para qué? Con el objetivo de reunir religiones y hacer una sola y así llevar la paz mundial. Eso es lo que ellos prometen, llevar la paz mundial a todos. Pero a todo esto, hermanos, no sé si les dice algo todo esto que está aconteciendo en el mundo. Vamos a verlo, hermanos. Yo les invito a que ustedes vean el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos del 3 al 14, que dice de la siguiente manera: señales antes del fin del mundo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán las cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, y solamente entonces, vendrá el fin. Quizá, hermano, de todo esto que estamos hablando, quizá usted se esté preguntando en estos momentos: bueno, ¿pero qué tiene que ver las guerras con el eslogan mensual o con el tema que estamos hablando el día de hoy? Pues, hermanos, tiene que ver mucho con la cena del Señor. Claro que sí. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Dice de la siguiente manera: primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, que dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias
hasta que venga. Como bien vemos, hermanos, todo esto que está aconteciendo, muchos de nosotros quizás podamos tener, hermanos, una intranquilidad por la economía, por la guerra, por diversas situaciones que estemos atravesando. Pero si usted, hermanos, no falta a la cena del Señor, usted no falta porque usted es invitado a esa fiesta tan especial, usted lo que hace, hermanos, es que usted anuncia la venida de nuestro Señor. Cada año que usted lo hace, usted anuncia esa venida. Muchos, hermanos, en esos momentos yo no estaba yo tan convencido. Estamos hablando hace casi 13 años cuando empecé a conocer el Evangelio. Muchos hermanos ya grandes de edad anhelaban la venida del Señor. Decían, ojalá y fuera hoy la venida del Señor, ojalá y fuera mañana la venida del Señor, ya quiero que venga el Señor. Pero yo en mi mente, en mi corazón decía, no, todavía no, porque me falta mucho, voy conociendo. Y hoy que vemos que el mundo prácticamente es un caos, hermanos, donde quiera que usted mire, todo lo que está escrito en la Biblia, lo que acabamos de ver, está aconteciendo, hermanos. Y lo que nosotros debemos de hacer como pueblo es seguir esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor. Y para hacerlo, hermanos, es necesario hablar del Evangelio. Es necesario, hermanos, tomar la cena y anunciar cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas cosas, hermanos, las podemos ver. ¿Cómo podemos vencer este temor, hermanos? ¿Cómo poder vencer el miedo, la turbación? ¿Cómo poder vencer todo lo que a veces está en contra del ser humano, en la inestabilidad? Primera carta de Juan capítulo 4, verso 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es lo que nos dice la carta. Ahora bien, ¿cómo nos alienta nuestro Señor Jesucristo? Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él vino en carne, vino a sufrir más que nosotros. Todas las batallas las ganó. Las mismas tentaciones del diablo, Él, con sabiduría y a través de la Escritura, venció al mundo. Así que toda aflicción, todo lo que quizás nos esté preparando ahorita el mundo, todos nosotros lo podemos vencer. Por esta palabra dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Así que lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesucristo. Y bueno, hermanos, concluyo este tema con este hermoso verso del libro de los Salmos, capítulo 31, verso 24, hermanos. Una palabra de aliento, una palabra que nos consuela y una palabra que nos dice, sigan adelante porque su meta aún no ha llegado, por el cual ustedes han creado, todavía no la han cumplido. Salmos 31, verso 24. Esforzaos todos vosotros a los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón. Así que, a seguir confiando en las promesas de Dios, a seguir caminando tomado de la mano de Dios, porque solamente Dios nos sustenta, Dios nos da las victorias en cada batalla.
y que por nada, hermanos, estemos afanosos, por nada que acontezca en el mundo se turbe vuestro corazón. Y se ha de llegar a algún momento, hermanos, donde hay incertidumbre, donde hay, hermanos, temor, vaya directamente a platicar con Dios, que Dios le responderá a través de la Biblia. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.